Es mío. Es el de aquí del 38. Ya. Sí, dice la rugosidad del año. Sí, 0.2 Milímetros. milímetros. Epsilon. Ajá, Sí. epsilon. Entonces nos daría. A ver si. Entonces, nos daría de 2 por 10 a la menos 4. Metros. Ok, y epsilon en metros, efectivamente. Ok, entonces en esta son los datos que nos muestra como tal el enunciado. Entonces, de primera instancia, todos estamos de acuerdo, perfectamente claros que se trata de un sistema ramificado. Sí. ¿Por qué? Analizando el nodo C, vean, su alimentación puede venir, ojo, puede ser que sean alimentaciones, vienen de 2 depósitos y tenemos solamente una descarga. O en su defecto, pudiera ser que tenemos un depósito principal y por otro lado, 2 salidas. Entonces, no coinciden las entradas, no coinciden las salidas. Eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? Entonces, por ello queda declarado que se trata de un sistema ramificado. En el sistema ramificado, las nociones, recuerden, lo primero que hay que hacer es encontrar el depósito principal. Ese depósito principal o esa alimentación principal, recuerden que están en función de nuestras cotas. Entonces, para este caso, resulta que en este ejercicio, resulta que la cota de A es exactamente igual a la cota de B. Y de hecho, lo que nos piden determinar es el valor de la altura, la carga de operación hacia el punto de nuestra salida, con el objetivo de garantizar un caudal a la salida. El caudal es de 12 litros por segundo. Entonces, aquí son 12 litros por segundo. ¿Qué es lo que dijimos? Mientras más alta esté el agua, más agua va a salir por nuestra descarga. Mientras menor sea nuestra altura, menor sería la cantidad de agua que va a salir aquí. ¿Recuerdan la práctica de los orificios? ¿O si la llegaron a hacer por ahí? O es más, inclusive, ¿verdad? Les decíamos, si tenemos ese contenedor y le hacemos una perforación en uno de los costados, cuando la botella está llena, ¿qué es lo que sale? Un chorro con mucho vigor. A medida que el agua va descendiendo, el vigor del chorro de agua empieza así y hace este movimiento, ¿verdad? Entonces, repito, entre mayor altura, mayor caudal, entre menor altura, menor caudal. Eso es lo que nos relaciona a eso. Ahora, además de ello, tenemos que tener en cuenta el recorrido que presenta nuestra agua. Entonces, dijimos que a medida que el agua va dando un pasito, 2 pasitos, 3 pasitos, va perdiendo energía. Entonces, aquí podemos observar la energía máxima que se puede vencer para nuestra agua. ¿Cuánto sería? Justamente el valor de H. Es lo máximo que se puede perder. Entonces, tengo la energía total, recorre, hasta que llega aquí y se consume completamente H. Dijimos que el agua no tiene como tal esa noción de decir, me gasto la mitad, me gasto un tercio, me gasto el 90%, no. Si tiene 20 metros, se gasta 20 metros, si tiene 8 metros, se gasta 8 metros. Pero siempre se estaría gastando todo. Entonces ahorita dijimos, ambos depósitos se encuentran a la misma altura. Sin embargo, es necesario establecer un depósito principal. ¿Cuál les gusta? ¿A? Entonces, ¿alguien tendría alguna cuestión que no estuviera de acuerdo si pongo B? ¿O podría ser igual que C, maestro? C, no, porque no es no es la entrada. Bueno, aquí es el punto donde llegan, pero no es el que alimenta. Entonces, recuerden que el depósito principal, o lo llamamos alimentación principal, de donde sale el agua. ¿De dónde sale el agua? De estos 2 puntos. Vuelvo a preguntarlo. Si digo que mi depósito principal allá atrás es B, ¿estoy mal o estoy bien? Está bien porque también puede ser lo que es el A, ¿no? Pero pregunto B, ¿por qué estaría bien? Porque también está, bueno, a lo que se ve está dando agua hacia lo que sale hacia abajo. Bueno, así como el A. Pero bueno, independientemente de que vea agua hacia abajo. ¿Vale? Independientemente de que observes de que vea agua. Igual tiene agua, ¿no? Están al mismo nivel. Están al mismo nivel. Si tengo 2 depósitos en el mismo nivel, cualquiera de los 2 puede ser mi tanque principal.
Entonces puede ser cualquiera, pero ojo, una vez que definan uno, ya no se vale cambiarlo. Ese siempre será. Entonces, ahorita el compañero me dijo ponga, pero repito, si yo quisiera, puedo poner B y no pasa absolutamente nada. Si este estuviera en una altura H y este estuviera en una altura H-1, no hay para qué dudarle. Siempre sería A. Este es mi depósito principal. Perdón, ¿qué vas a mencionar? Sí, no, pregúntame eso. Y, por ejemplo, ¿no afecta en algún, por ejemplo, si agarro B, afecta los signos? Claro, porque las direcciones de análisis cambian. Si tú agarras A, B, el sentido es de izquierda a derecha. Todo lo que vaya en esa dirección es positivo, lo que vaya en sentido contrario es negativo. Pero simplemente me posiciono aquí y ahora mi línea de acción es de derecha a izquierda. Entonces se invierten como tal. Al final, por las posiciones, vamos a llegar casi a la misma declaración, pero es importante tener identificado el punto de análisis. Entonces, nuevamente, A o B. B. ¿B? Perfecto. Entonces, B sería mi depósito principal. Al momento de que declaramos eso, vean, ¿cuántas ecuaciones de gasto voy a tener? Ecuaciones de gasto están en función Gasto 1. ¿De los extremos? No, de los nodos. De los nodos. ¿Cuántas ecuaciones del gasto tengo? Uno, porque solamente tengo un nodo. ¿Quién es? El nodo C. ¿Qué es lo que debemos recordar en el nodo? Que toda el agua que entra tiene que ser igual al agua que sale. Por ejemplo, sería el caudal 3 es igual a la suma del caudal 1 más el caudal 2, ¿no? Ok, para poder establecer eso, la pregunta es, lo primero que tuviste que haber dicho, ¿para dónde va el agua? Hacia abajo. Para saber hacia Hacia dónde el se punto mueve. D, ¿no? Entonces, eso, para que evite cualquier tipo de confusión, hay que establecerlo. ¿Qué dijimos del agua? Siempre se mueve de una cota superior a una cota inferior. Como estos dos se encuentran a una cota igual y es la cota alta, entonces el agua se mueve hacia C, se mueve hacia C, y en la tubería número 3 se mueve hacia D. Tal cual, porque aquí es la descarga, ¿verdad? Si aquí quiero los 12 litros, sería una incongruencia que yo ponga que el agua va hacia arriba. Entonces, vean, en este caso no tuve que hacer ningún supuesto. Simplemente analizar las cotas y con ello fue más que suficiente. Entonces, vean, situaciones simplemente de ponerle un poquito de análisis de lógica a nuestro circuito. Y ahora sí, una vez que ya sabemos las direcciones del flujo, ya puedo saber qué cosa es lo que llega y qué cosa es lo que sale. Entonces me dice que todo lo que llega debe tener signo negativo. Entonces, el caudal 1 llega o sale al nodo C. Entonces sería menos el caudal en 1. Caudal 2 también llega, entonces sería negativo. El caudal en 3 sale, entonces sería positivo. Y todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale, por lo tanto tiene que ser igual a 0. Ecuaciones del tipo 2 están en función de los extremos. de los extremos. Contemplando, dejando afuera el depósito principal, ¿cuántos extremos tenemos? 1. A 2. ¿Cuántos extremos tenemos? 2. El depósito A y el punto D. Bueno, aquí no es depósito, es punto de salida D. Entonces, dijimos que para esos casos siempre debemos de tener en cuenta la dirección del flujo. El agua se mueve de esta manera y el agua se va a mover. Bueno, la dirección de análisis va a ir en esa dirección. Entonces, encontramos la primera ecuación. ¿Es necesario volver a poner las ecuaciones de gobierno? Bueno, en el anterior no la puse. Entonces, ahorita quisiera pensar que no. Analizo hacia el punto A. ¿Qué es lo que veo? Que el extremo es un depósito. Cuando sé que es un depósito, no existe carga de velocidad. Entonces, la ecuación número 2 me dice z del inicio. ¿Quién es el inicio? B. Menos la cota del fin. Z de A. Y nada más. Como es depósito, no hay carga de velocidad. Y eso va a ser igual a la suma de todas y cada una de las pérdidas. Desde B hasta el punto A. Comenzamos, ¿y cuál es el recorrido? Pasa por la tubería número 2. ¿Positivo o negativo? Positiva, porque coincide. Pérdida del tramo número 2.
Llegamos al nodo C y pasamos por la tubería número 1. Negativa porque el sentido se invierte. Menos la pérdida del tramo 1. Llegamos a A y se acabó. Me voy hacia el punto D. Entonces, ¿en dónde iniciamos? En B. Menos, aquí sí es necesario carga de velocidad, porque tenemos salida descarga libre. Entonces, me pide la cuota del extremo, que es D, más la carga de velocidad de D, y todo eso va a ser igual a la suma de nuestras pérdidas de energía. Misma situación, pasa por el tramo 2, pérdida del tramo 2, pasa por el tramo 3, más el tramo 3, ¿verdad? Y esas son mis ecuaciones. Entonces tengo 3 ecuaciones, 3 incógnitas, sí lo podemos resolver. Ahora, la situación es que en estos términos de nuestras pérdidas, recuerden que a lo mejor ahorita se les viene a la mente la expresión en términos de las velocidades. Me van a decir, tengo 3 velocidades y tengo 3 caudales, 6 incógnitas. Sin embargo, recuerden que existen expresiones de pérdidas en función del caudal. 3 caudales, 3 ecuaciones. Ahora sí, volvemos a aterrizarlo a ese sistema de ecuaciones, ¿verdad? Entonces, para poder dictaminar bajo qué tipo de ecuación vamos a estar trabajando, ¿cuál utilizaríamos? Pues tenemos un coeficiente de velocidad de epsilon, entonces tendría que ser Darcy. Efectivamente, al tener epsilon, forzosamente tenemos que utilizar Darcy-Weisman. Forzosamente, ¿verdad? Pase lo que pase. ¿Podríamos utilizar alguna alternativa de cálculo de pérdidas mayores para no utilizar el factor F? La cuestión, ok, pudiéramos hacer alusión a algo. Para no hacer Lo único que ahí, recuerdan que, a ver, lo que dice el compañero, recuerden que les vimos una serie de ecuaciones en las cuales eran alternativas para el cálculo del factor de fricción. Entonces, pero esas ecuaciones tenían restricciones. Nos decían que si eran de un material en específico, de cómo se comportaban Reynolds, que principalmente eso, ¿verdad? Uno que otro por ahí aparecía la vertiente de los diámetros. Entonces, siempre y cuando se cumplan esos diámetros, esos Reynolds, esas características, la pueden ocupar. En este caso, ¿cuál sería como tal el inconveniente? Que en realidad no sabemos las velocidades. Si no conozco velocidades, no puedo calcular el Reynolds. Alguien me va a decir, oye, si conoces una velocidad, ¿cuál velocidad? Bueno, no lo tengo como dato, pero ¿qué velocidad sí puedo calcular? ¿Tramo 1, tramo 2 o tramo 3? Tramo 1. ¿Aquí lo puedo calcular? 2. ¿Aquí lo puedo calcular? Si no es Chana, es Juana o Merengana, ¿verdad? El único que podemos calcular es el tramo 3. ¿Por qué? Porque aquí me están diciendo que pasan 12 litros. Si aquí tengo 12 litros, a mitad del tramo 3, ¿cuánto tengo? Los 12 litros. En el punto C, ¿cuántos tengo? 12 litros. 12 litros. Esta línea funciona con 12 litros. Como tenemos el diámetro del tramo 3, podemos calcular el área y podemos calcular la velocidad. Entonces, si tengo velocidad, sí pudiera calcular como tal ese Reynolds. Pero vean, me queda de conflicto el 1 y el 2. Pregunta, ¿puedo calcular aquí la velocidad en el tramo 1? Oye, ¿te quieres que tu calculadora? A ver, aquí adelante, luego busca su calculadora. ¿Podemos calcular velocidad en el tramo 1? Bueno, ya les había dicho que no. Entonces la respuesta es no se puede. Yo sé que al final en el nodo C voy a tener 12 litros, pero la cuestión es que no sé cuántos me aporta A ni cuántos me aporta B. No sé la magnitud, pero sí sé la relación. A ver, ¿quién me dice cuál es la tubería que aporta más agua? Eso sí lo pueden decir. Sí la debe. La 1, porque presenta una menor longitud. Efectivamente. El diámetro es el mismo, el material es el mismo, lo único que cambia es la longitud. ¿Qué dijimos que pasa al agua? Se mueve donde tenga menor oposición. Menor longitud, menor pérdida. Entonces, lo que yo puedo decir ahorita, no sé cuánto es, pero yo sé que no son 6 litros si son 6 litros. Puede ser 7,5,
6.5 con puntos 5.5. Puede ser cualquier combinación, pero siempre caudal 1 tiene que ser mayor al caudal 2. Eso es algo que nosotros sí pudiéramos precisar, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones sí lo pudiéramos establecer. Entonces, volvemos a la misma pregunta. Ya vimos que no podemos analizar reinos para todas. Vayan y busquen alguna alternativa en donde no tomen en cuenta ese reinos y que sea fácil de calcular esa F, si es que la tenemos. Y ya hacemos todo el chorizote de la ecuación. Mejor, ¿no? ¿Cómo? Que si no, ya mejor hacemos el chorizote de la ecuación, ¿no? No, busca. No te resistas. ¿Sí las tenemos? Sí, con él. ¿Con Chesney? No. Sí, ¿Con Mena? Pero parece ser que ninguna puede aplicar. con Hani, maestro, no se Es decir, puede. que no vas a hacer recursivo. Ahorita estamos viendo cálculos de... Bueno, N te refieres a pérdidas mayores. Ajá. Es que lo habíamos empezado Con factor F. con es que lo habíamos empezado en otra vez en la clase. ¿Con Manning? A ver, ahorita nada más con el valor de epsilon. En el ejercicio original les decía que yo no tengo como tal el enunciado. Viene como tal el material. No viene material. Solamente Este tiene es el rugosidad. ejercicio de la que os traen. ¿No es ese que estamos resolviendo? No, creo que ¿Verdad? Y si no aplicara estaríamos cometiendo errores bastantes pequeñitos. Pero bueno, vamos a ir denotando como tal los valores numéricos y a ver qué cosa nos resulta. Entonces, número 1, ecuación del caudal. ¿Conozco caudal 1? No. ¿Conozco caudal 2? No. ¿Conozco caudal 3? Sí. 12 litros por segundo. sería punto 12. Entonces, la ecuación quedaría de la siguiente manera. Punto 012. Menos caudal 1 menos el caudal 2 igual a, estaba positivo, pasaría negativo. Pues más, ¿verdad? O si quieren, a todos le cambiamos el signo para que sea positivo, positivo, positivo y con ello me dé positivo. Punto 012. Ecuación 1. Nos vamos con la ecuación 2. ¿Cuánto vale la cuota de B? No sabemos. No sabemos. Bueno, esa es la misma que. Es la misma que. Para saber o establecer cotas necesitamos plano de referencia. ¿Cuánto vale la cuota de B? Igual la misma que Ana, la que cita ¿Pero cuánto vale? No sabemos. Bueno, tendría que ser 0, ¿no? H. Bueno, Tenemos H. aquí menos ¿Cuánto vale la cuota de A? H. Entonces también vale H. 0. H menos H me daría 0. Pérdidas del tramo número 2. Entonces, ahorita voy a poner nada más la condición general de la ecuación. Dijimos que tenemos epsilon, es Darcy-Weisbach, no hay para dónde irnos. ¿Qué nos dice Darcy-Weisbach? Y de una vez voy a utilizar la ecuación del caudal. Me dice que es igual a 0.0826, el valor de la F. Como estoy en el tramo 2, sería la F2, multiplicada por la L2 entre el diámetro 2 elevado a la quinta por el caudal 2 elevado al cuadrado. Y vamos aquí, menos la pérdida del tramo 1, menos 0.0826, que multiplica a la F1 por la L1 entre el diámetro 1 elevado a la quinta por el caudal 1 elevado al cuadrado.
Ahí vamos. Me voy a la ecuación número 3. ¿Cuánto vale z de b? H. H, efectivamente. ¿Cuánto vale la cota de d? 0. 0. Aquí le puse 0. H. ¿Cuánto vale la carga de velocidad del d? 0. Lo podemos conocer con el caudal y la. Ok, no la conozco, pero la podemos calcular efectivamente. Entonces, en el tramo número 3, yo sé que el caudal es igual al área por la velocidad. Conozco el caudal, conozco el diámetro, entonces podemos calcular la velocidad. Velocidad 3 es igual a 4 veces el caudal 3, dividido entre pi y dividido entre el diámetro 3 elevado al cuadrado. ¿Cuánto da la velocidad 3? 1.528. 1.528 metros por segundo. Como conozco velocidad, puedo calcular carga de velocidad. ¿Estamos de acuerdo que velocidad 3 es igual a carga de velocidad D? Bueno, a velocidad D. Porque el punto aquí afuera tiene la misma geometría que el tramo 3. ¿Sí? A ver, allá atrás, ¿estamos bien? No, bueno, estoy diciendo que el caudal por 3 es el caudal 3 que está ahí. 3.02. ¿Alguien me va a decir? ¿Sí estamos claros? Recuerden, aquí repito, estoy calculando la velocidad D, pero ya le puse velocidad 3. ¿Estamos de acuerdo que es lo mismo? Sí. Perfecto. Entonces, como tenemos la velocidad 3, díganme cuánto vale la carga de velocidad 3. Esta recuerden que es velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Es 0.119. Y estos nada más son metros. Entonces, conocido. Y me paso a escribir en la parte inferior. Entonces me dice que tenemos a H menos 0.119 metros, que va a ser igual a la pérdida del tramo 2. Exactamente lo que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces 0.0826 F2, L2 entre el diámetro 2 a la quinta por el caudal 2 al cuadrado, más el tramo 3, .0826 a la F3, la L3 entre el diámetro 3 por el caudal 1, perdón, por el caudal 3 elevado al cuadrado. A ver, aquí inclusive, ¿verdad? Recuerden que en el caso número 3, como ya conocemos el valor de la velocidad, inclusive lo pude haber dejado en su noción general. ¿Está bien si lo cambio o quieren que lo deje así? Si quieres. ¿Sí? Recuerden que la de Darcy-Weisbach es F por L sobre D por carga de velocidad. Ya tenemos carga de velocidad. Entonces, este término en particular sí lo podemos calcular. Entonces, vamos y seguimos como tal en el juego, ¿verdad? Entonces, seguimos analizando. Vemos un montón de cosas aquí, pero muchas de ellas ya tienen valor numérico. Entonces, ¿qué cosa tiene valor numérico? La longitud, el diámetro y la constante. Entonces, todo esto lo puedo operar. Todo esto lo podemos operar. Todo esto también aplica para acá. Y en particular, en este tramo, resulta que puedo conocer todo. Todo. A ver, vamos a comenzar con ese que puedo conocer todo. ¿Conozco el caudal? Sí. 12 litros por segundo. ¿Conozco la longitud? Sí. 50 metros. El diámetro sí, .1. Me dicen no conozco la F. Y efectivamente no la conozco. ¿Cómo calculamos la F? Con Swami-Yang. Entonces me dice que F es igual a 0.25 dividido entre un logaritmo en donde tenemos a la rugosidad relativa entre una constante más una constante dividida entre el Reynolds elevado a la .9 y todo esto elevado al cuadrado. Entonces en esta referencia inclusive, ¿verdad? Pudiéramos hacer esta alusión a irnos de forma progresiva. Entonces, para calcular F, lo primero que debo de conocer es el Reynolds. Entonces, Reynolds,
A ver, como estoy calculando la 3, es F3, epsilon 3, diámetro 3, Reynolds 3. Entonces el Reynolds es igual a la velocidad 3 por el diámetro 3 dividido entre la viscosidad cinemática. En las viscosidades, a ver, inclusive aquí recuerden que nos dio una viscosidad única, no le puedo, o si quiero, no le pongo denominador. El diámetro, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un diámetro en común. Entonces, si yo quisiera, en realidad ese número está de más. Me dan un material, entonces epsilon también es único. El diámetro es único, por lo tanto, lo puedo dejar de esa manera, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto da el valor del Reynolds? La viscosidad sería 20 grados, no maestro. No, está el dato. Ah, sí, sí. ¿Cuál es la viscosidad? Ahí viene el problema. 0.01. ¿Es 1.1? 0.01. 0.1. Entonces sería 1 por 10 a la menos 6. Viscosidad es igual a 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Recuerden que un metro cuadrado es igual a 10.000 centímetros cuadrados. Entonces, eso que tienen entre 10.000 nos da eso. Entonces, sustituimos velocidades, diámetros y viscosidad. ¿Y cuánto nos da? 11.900. 11.900. Solo 11.900. 11.900. Ok, eso es el valor del Reynolds. Conozco el diámetro, sí, conozco rugosidad, sí. Díganme cuánto vale F3. Eso lo pongo en ¿qué ponemos el 11, no? 11.0. ¿Es 11.900? 11.900. 11.900. Bueno, eso es lo que dijo el compañero, pero si no, repetiría que lo mismo. Está muy fría. ¿A ti cuánto te salió? 152.800. A mí me salió eso. Salió 152.800. Bueno, rectifiquen. Entonces la velocidad 1.528 por punto 1 entre 1 por 10 a la menos 6. Sí. ¿Cuánto da? 152.800. 152.000. ¿800? ¿Cerrados? 800. 800, sí. Ok. Ese sería el Reynolds. Cámbiale a 152. Me dice por qué. 1.528 por el 301. Yo tengo el factor de fricción. ¿Cuánto da el factor? 0.02476. Ok, 0.0 476. 248. Ahí está. Tenemos la F. ¿Te da el Reynolds? ¿Y en tu factor de fricción? Conocido. Podemos calcular este término. Ah, ya. Sí. Entonces, a ver, tengo ese término. 0.0826 por... Vean, la ecuación 1 no pasa nada, se queda tal cual. Caudal 1 más el caudal 2 es igual a 0.0. Todo sigue siendo lo mismo. Solo cambia. No, aquí tenemos los grupos. Que son 50 entre Así son 50. 0.1. Entre el diámetro. Perdón, profe, el diámetro de la... ¿Es no es a la quinta o es a la cuadrada? Ah, ok, sí, es a la quinta. ¿A la quinta? Sí. ¿Pues ¿no estamos sacando todas de correr squad? A ver, que sean luego. ¿Por eso todas? No, yo saqué la de L1. L1. Ajá, la de L1. 50. ¿Eh? Ah. Entonces la de 50. Antes me salió igual a mí. 41.300. Tenemos que toda la pérdida de tramo 3 es de 0.0. Ok, a ver, denme primero los que cerramos en grupo. Ya que la tienes, ¿cuánto te da esto? 0.012. 0.12. El caudal. Me veo muy diferente.
Pudiera ser, ¿verdad? Pero vean que tal cual les dio el caudal 3. Sí. Pero si les da eso, ¿cuánto les da? A mí me dio 1.475. Ok, ¿alguien más? A ver, Ok, ¿1 punto qué? 475. Ok, perfecto. Entonces, ven que en la ecuación 3, si quieren analizar la ecuación 3, este 1,475 lo podemos sumar con este. Entonces, vamos a hacerlo, ¿verdad? Entonces, voy a dejar el espacio de la ecuación 2 y me voy a la ecuación 3. H va a ser igual, voy a dejar ese espacio multiplicado por la F2 por el caudal 2. Más, ¿cuánto da esto? 1.475 más 0.119. 1.594. 1.594. Perfecto. Díganme cuánto da esto. Del caudal 3, que es 0.1. Luego si vuelvo a multiplicar por el no. Q3 no se da fuerza. No, es por separado. Es separado. No puedes multiplicarlo así, 0.0826 por lo que te da de longitud sobre el diámetro. Pero es una resta. No, es una multiplicación. Es lo de Swaminyan. Está la ecuación, pero en términos de caudal. O sea que se multiplica, nada más cambiar lo del caudal. ¿Es el de 12? Eso es lo que ya evaluamos acá, lo que nos dio un ejemplo. Sí, pero el caudal no lo tenemos. Ese queda así. Borra eso. El caudal todavía no lo tenemos. 1.652.000. Ah, ya lo tengo. Podría multiplicar dos veces. 26. 200. Te falta poner por el F3, ¿no? 1 millón. Pero el F3 no lo tienes. Sí, allá. 1 millón. Pero yo digo Sí, que sí, este sí. es arriba. Pero todavía falta por multiplicarse por el factor de fricción. Sí, pero ese es A ver, otro. ¿1 millón qué? 652.000. 652.000. Sí. ¿Así cerrado? ¿Sí? Ok, F2 por Q2. Nos vamos a la ecuación número 2. ¿Cuánto da esto? Es lo mismo, ¿no? Ok, es lo mismo. 1.652.000 F2 por el caudal 2 es menos en este caso esto de aquí. Es 41.300. 41.300. El valor de F1 Le falta un cero, güey. por el. No, Me dijeron 41.300. 413.000. Ah, sí, pero falta un 0. 413.000. Por el caudal 1 elevado al cuadrado. Sí. Bueno, pero sí me dijeron 41.300. Ah, tenemos que hacer. Entonces, listo. Esas son mis ecuaciones. Estamos prometiendo. Entonces, ahorita en realidad se ven amigables porque está concentrado F. Pero recuerden quién es F. Todo esto. Entonces, en este punto, en realidad, recuerden que el sistema podemos tener diferentes casos. Simplemente hay que visualizar la estructura de nuestras ecuaciones. ¿Qué es lo que podemos apreciar en este sistema en particular? Que la ecuación 1 y la ecuación 2 tienen las mismas incógnitas. Incógnita, caudal 1, caudal 2. Incógnita, caudal 2, caudal 1. Dos ecuaciones con dos incógnitas, puedo resolver este sistema nada más. Dejando a un lado la ecuación número 3. Entonces, esta es la ecuación que vamos a resolver. De antemano, recuerden que esta F es esta F. Ahora me van a decir, oye, pero el Reynolds tiene la velocidad, pero esta velocidad yo la puedo dejar en términos de caudal. Eso lo hicimos aquí. Velocidad es igual a 4 veces el caudal entre pi entre el diámetro cuadrado. Entonces, nada más, ¿será necesario que ponga toda la expresión? O nada más voy a hacer el análisis, por ejemplo, de F2. Entonces, para poder sustituir aquí, entonces esta me la voy a llevar para acá.
Entonces F2 me dice que va a ser igual a 0.25 dividido entre algo elevado al cuadrado en donde aparece el logaritmo. Entonces entre 3.7 más otra constante, 5.74 entre el Reynolds. Y aquí está la parte interesante. El Reynolds me dice que es igual a la velocidad. ¿Pero qué es velocidad? 4 veces el valor, como estamos analizando la velocidad 2, sería el caudal en 2 dividido entre el valor de pi y dividido entre el diámetro 2 elevado al cuadrado. Esto nada más es velocidad. Eso me dice que lo tengo que multiplicar por el diámetro 2, y todo esto dividido entre la viscosidad cinemática. El Reynolds está elevado a la punto 9 y todo esto está elevado al cuadrado. Esto lo tienen que poner acá. Nos vamos a esta F1 y es la misma geometría, solamente que aquí es gasto 1, diámetro 1, diámetro 1. Entonces, viendo cómo está toda la expresión, solamente nos queda de incógnita caudal 1, caudal 2, caudal 1 y caudal 2. Ya lo podemos resolver. También el denominador de epsilon sobre diámetro es también diámetro 1, ¿no? Para el caso de ese. Sí. De hecho, a ver, aquí recuerden que dijimos, como el diámetro 1, 2 y 3 es el mismo, inclusive esto, si quieren se lo podemos quitar. Porque todo vale punto 1. ¿Ok? Creo que este sistema es más sencillo por Aquí me faltó el cuadrado, porque no se lo habían puesto. Bueno, creo que este sistema de teorías es más sencillo por la facilidad de la ecuación, ¿no? De H, bueno, Z. Bueno, lo que tiene aquí de labor sería como tal resolver el sistema de ecuaciones. Repito, ahorita como nada más tenemos las expresiones bastante comprimidas, por eso se ven un tanto inofensivas. Pero si yo me pongo a escribir esto acá, se ve algo un poquito más monstruoso. Entonces, por ejemplo, un método de solución del problema, simplemente caudal 1 es igual a 0.012 menos el caudal 2. Eso vengo y lo sustituyo acá y me queda una ecuación con una incógnita. Con ello determinamos el caudal 2. Después me regreso a esta, determinamos el caudal 1 y ya se acabó el problema. Bueno, no, ¿verdad? Porque nos piden calcular la H. Entonces, efectivamente, sustituir aquí. Como ya tengo el caudal 2, ya puedo calcular la F2. Entonces, ya nada más tenemos que calcular caudal 2. Sí, inclusive aquí, ¿verdad? Les dije, si no quieren hacer más maniobras, con esta ecuación calculen el caudal 2. Es decir, ese caudal 1 despejenlo y sustituyanlo, obtienen caudal 2. Y cuando tienen caudal 2, vienen y lo sustituyen acá. De antemano, F2 no es directo. Recuerden que para calcular F2 necesitamos primero la velocidad 2. Pues su defecto, ¿verdad? Vean, la F2 aquí está en función del caudal 2. Vienen y lo sustituyen acá y obtienen F2. Entonces hay diferentes vertientes. Y como este ya va a ser conocido, tenemos el valor de H. Así es. Bueno, platicadito a veces suena muy fácil, ¿no? Sí. Pero pues ya cuando lo hacemos. Entonces, misma situación, repasen sus conceptos del álgebra. Pero, profe, no cuando despejemos el caudal exponido que queremos encontrar el caudal 2, ¿no? Si despejamos el caudal 1, que como dijo, ¿no? 0.012 menos el caudal 1, cuando lo sustituyamos ahí no van a salir sobrando la F1 y la F2. ¿En dónde? Bueno, para sustituir. No, porque igual vas a hacer. Ya podemos sacar la. Van a operar todavía con el caudal.
caudal. Pero bueno, lo que acabo de decir, ¿verdad? Si tú despejas el caudal 2, aquí puedes poner que el caudal es igual a .012 menos el caudal 1. Entonces, ¿qué te falta? Sí, es correcto lo que mencionas. Para saber desde ahí si están bien, si calcularon los dos caudales, caudal 1 más caudal 2, tiene que ser esto, ¿verdad? Perfecto. Entonces, si no hay inquietudes, pues justamente son las 5. ¿Dudas? Entonces, trabajenlo.